Quiero hacerles ver que eh, los derechos humanos es una realidad que tiene distintos conceptos. Yo muchas veces utilicé en México el concepto de derechos humanos que nos da la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y sin embargo, dando clases a mis alumnos de la universidad, llegué a un momento en el que eran más los cuestionamientos que hacía del concepto. Y por eso me planteé y les he planteado a ustedes por qué distinguir entre un derecho o una ideología. Lógicamente, el derecho busca organizar con justicia la sociedad. El derecho parte de la persona humana. El mejor o peor conocimiento de la persona humana me lleva a el peor o mejor definición de derechos humanos. Aquello que yo valoro de la persona humana me permite definir los derechos humanos y aquello que yo no valoro de la persona humana me permite quitarlos de mi definición de derechos humanos. Por eso es muy importante descubrir en las personas, desde su realidad antropológica, lo que es igual y lo que les es o hace diferentes y les hace distintos. Cuando yo escucho a las Naciones Unidas, a la Corte Interamericana, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los grupos colectivos LGT, hablando de igualdad entre hombre y mujer, digo, qué pobre concepto de persona humana tenemos cuando, siendo distinta la mujer que el hombre, siendo distintas todas las mujeres de todas las mujeres y todos los hombres de todos los hombres, definimos los derechos humanos desde una igualdad entre hombre y mujer que es imposible. Hoy, hace siglos y dentro de muchos siglos, hay una pobreza en el concepto de derechos humanos porque es parte de una pobreza de la persona humana. Y por tanto, tenemos que entender desde el concepto de derechos humanos lo que es igual y lo que les hace diferentes y distintos para protegerlos y permitir con leyes obligatorias o coactivas la convivencia social. Por eso a mí me gusta mucho la igualdad ante la ley, porque la ley es una para hombres y mujeres, para niños y niñas, para cualquier extranjero, para cualquier nacional, de cualquier entidad federativa. Y por eso me gustan los derechos humanos en género. Y por eso me cuesta mucho hablar de igualdad de derechos, porque no somos iguales. Por el contrario, la ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una colectividad o de una época, de un movimiento cultural, de un movimiento religioso político, que puede dar sentido o no, que acciona o no, que participa o no de la vida social. Y partiendo de estas dos ideas, que creo que las he desarrollado en otra oportunidad, yo definía los derechos humanos desde la libertad. Y por eso me gusta decir que los derechos humanos son el conjunto de libertades. Y me gusta también decir que no sé si las personas tienen derechos. Lo que sí sé es que las personas tienen libertades. Y esas libertades tienen que estar sustentadas en la dignidad de la persona humana. Algunos autores en la dignidad de la persona humana fundamentan los derechos humanos y otros autores en la naturaleza de la persona humana fundamentan los derechos humanos, pero esa dignidad de la persona humana debe ser coherente y conforme a la naturaleza racional. Hoy, y creo que lo decíamos un día de estos, en donde en ciertas casas de familia es mucho más importante la mascota que el jardinero, que la nana, que el chofer, que el obrero de mantenimiento.
tenemos que darnos cuenta, señores, que el concepto de derecho humano desde la libertad nos obliga a admitir que la única naturaleza racional entre todas las criaturas del mundo es el ser humano, es el varón y la mujer, que por más simpático que sea el perro o por más cariñoso que sea el gato, no son seres racionales. Y esos derechos permiten el desarrollo integral de la persona humana en su individualidad. Es muy importante que desde los derechos humanos cualquier persona pueda el desarrollo de su individualidad, su ser individual como persona, que ahí entramos al tema del derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque también puedo destruir la personalidad, porque de hecho los conceptos de la Suprema Corte de Justicia son destructores de la personalidad, de la voluntad y lógicamente esa individualidad que exige de la sociabilidad, que se conforme en la sociabilidad, en la que me doy cuenta de que la sociedad me es necesaria. No, yo estoy aquí frente a una computadora que la ha hecho otro y tengo una mesa que la hizo otro y estoy en una habitación que la construyó otro. No somos en nuestra individualidad sin la sociabilidad, sin la ayuda de todos. ¿Y cómo? Porque alguien produce la comida y cómo porque alguien eh, prepara la comida y la sociabilidad. Y esa individualidad y esa sociabilidad, el hecho de que yo sea un ser individual y social y que ambos conceptos deban contemplarse en un concepto de derechos humanos, es inherente. ¿Y porque es inherente a todos los seres humanos? No puede ser discriminado. Y no puede ser discriminado de modo que atente contra la dignidad y tenga como objeto anular esos derechos y esas libertades. Por tanto, entonces, cuando esas cualitas son inherentes a la persona en su dignidad y en su individualidad y sociabilidad, son derechos humanos. Cuando no lo son, sino son situaciones de o en situación, son categorías antropológicas, que puede ser que alguien las necesite, que puede ser que nadie las necesite. Interesante porque si nosotros maduramos este concepto de los derechos humanos desde la libertad, conjunto de libertades que sustentadas en la dignidad de la persona humana, conforme a su naturaleza racional, permiten su desarrollo integral en su individualidad y sociabilidad inherentes a todos los seres humanos, sin discriminación, que atente contra esa dignidad y tenga como objeto anular esos derechos y esas libertades. Si estos son los derechos humanos, de modo tal que sin estos derechos no puedo lograr y alcanzar mis objetivos individuales y sociales, entonces ahora sí podemos discutir cuántas categorías son derechos humanos y cuáles categorías no son derechos humanos. Y este sería el tema central para los próximos debates en relación con la diferencia conceptual de una ideología de género tremendamente subjetiva e ideológica a una concepción de la perspectiva de derecho, de la perspectiva de desde un enfoque diferencial que considera todas las categorías antropológicas partiendo de que son derechos humanos. El tema es muy serio y por eso tenemos que estudiarlo despacio y por eso vamos despaciamente estudiándolo. Muchas gracias.